Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la agencia Venezuela News. Como en todas las ocasiones, le reiteramos la invitación, si no lo ha hecho todavía, a que se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos de la agencia, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos en la plataforma de YouTube que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. En el contexto siempre revisando cada semana temas de la actualidad y de interés internacional, y uno de esos temas que reúne ambas condiciones es el juicio, el proceso contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien a esta semana se le ha dictado una prisión domiciliaria y una serie de restricciones. Esto debido a que habría incumplido una serie de prohibiciones que tenía el exmandatario durante el curso del proceso judicial. Esto ha traído reacciones, repercusiones internas dentro de Brasil, en el espectro, en el espacio político, y también eh, in- impacto, ha tenido consecuencias en las relaciones de Brasil con los Estados Unidos. Para ampliar esta y otras perspectivas de este tema, tenemos en esta oportunidad como invitado a Rafael Machado. Él es periodista y también analista geopolítico desde Caxias do Sul, esto al sur del Brasil, a quien damos la bienvenida, Rafael. Hola, buenas tardes o buenos días ahí en Venezuela. Siempre un honor estar hablando con los compañeros y camaradas de Venezuela y es un honor hablar con usted, Carlos. Bueno, Rafael, agradecido también por tenerte por primera vez en este espacio. Esperamos que poderte tener en otras ocasiones cuando también estemos hablando sobre el contexto del Brasil. En esta oportunidad nos convoca el tema del proceso judicial en contra de Bolsonaro. Justamente para poner en contexto a las personas que estén viendo este contenido, ¿cuáles son las acusaciones, los delitos por los cuales se le procesa al expresidente? Bueno, en verdad son varios y se podría resumir a ellos en dos tipos penales que son atentado al Estado Democrático de Derecho y el intento de un golpe de Estado, ¿sí? Pero hay otros delitos que, bueno, son delitos que son conexos a esos delitos de atentado al Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, como por ejemplo organización criminosa por el hecho de que los otros crímenes se intentaron hacer colectivamente y algunos otros crímenes conexos menores, pero los principales son esos de intento de golpe de Estado y de atentado al Estado Democrático de Derecho desde que hubo las elecciones 2022 en que Lula tuvo la victoria en aquellas elecciones y Bolsonaro no lo aceptó y empezó una serie de, posiblemente, sí, por supuesto que no hay una condena, entonces desde una perspectiva del derecho se debe, por supuesto, mantener el principio de que indubio pro reo, sí, antes que haya una condena, se debe tomar todo eso como una posibilidad. Entonces, en ese periodo, lo que se dice es que Bolsonaro habría hecho varios planes para intentar permanecer en el poder. Estos planes o esta causa por la cual se le estaría siguiendo esta investigación estaría relacionada al episodio del asalto a los poderes. Esto creo que fue en enero de 2023, a pocos días, una semana de haber asumido la presidencia Lula. Sí, el 8 de enero de 2023 se puede decir que aquella data fue la culminación de esa estrategia, de esos intentos. Primero, se intentó demostrar que el sistema electoral brasileño no era confiable, sí que había sido hackeado, que había sido manipulado para dar la victoria a Lula. Pero a Bolsonaro y a sus aliados no fue posible demostrar eso. Después ellos pasaron a una movilización popular en las calles con intentos de cerrar las vías, sí, las calles, las avenidas, las estradas, en especial con la ayuda de los motoristas de camión, sí, que en general ese sector de trabajadores es bastante pro Bolsonaro.
Entonces se intentó empezar una movilización popular con el objetivo de invitar a los militares a que asumieron el poder en Brasil para devolver el poder a Bolsonaro. Sí, pero eso también no tuvo resultado. Hubo movilizaciones populares de los bolsonaristas en general cerca de de las bases militares, de los cuarteles generales, etcétera, por varios meses, sin cualquier resultado, porque pero por lo menos la mayoría de los oficiales de esas bases, de esos cuarteles, no tenían cualquier interés en participar de una aventura de ese tipo. Y ahí entonces, en enero, hubo esa gran movilización en Brasil, en la capital, y bueno, alguien abrió el pasaje para que esses miles de personas invadieron la Plaza de los Tres Poderes, que es donde se quedan los principales predios públicos federales brasileños, y allá entonces invadieron principalmente el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal, causando bastante daño a los bienes públicos, incluso a obras de arte, etcétera, etcétera. Entonces, fue todo un proceso en que hubo varios intentos, varios elementos en que se intentó encontrar una motivación, tal vez para hacer una nueva elección o tal vez para se cambiar el resultado. Durante todo eso también hubo elementos secretos, sí, que solo se descubrió después que la policía hizo búsquedas en las casas de esas personas, de los participantes, que son ahí Jair Bolsonaro, algunos de sus asesores, algunos militares, de que, por ejemplo, es posible que hubiera un plan para secuestrar a Lula y también para secuestrar al ministro Alexandre de Moraes, que es una de las figuras más conocidas del Supremo Tribunal Federal. Había también un otro plan de declarar un estado de excepción, ¿sí? Para que ahí se suspendiera la situación, que los militares pudieran asumir el poder, etcétera. Entonces hubo varios pequeños elementos que ahora se está reuniendo todo en el proceso para que los ministros del STF lleguen a algún tipo de conclusión. ¿En qué circunstancias estaba haciendo Rafael este juzgado Bolsonaro para que trascendiera esta decisión este lunes, de esta semana, al momento que estamos grabando esta entrevista, de la prisión domiciliaria? ¿Cómo estaba antes siendo juzgado Bolsonaro para pasar ahora a esta situación, incluso que le colocan un grillete, un brazalete electrónico? Sí, bueno, desde que empezó eso, la investigación, en verdad, el inquérito policial de la Policía Federal, en un primer momento Bolsonaro estaba más o menos libre, aunque se hubiera solicitado la entrega de su pasaporte, lo que es más o menos común en Brasil, cuando se sabe que el investigado tiene pasaporte o que tiene algún tipo de facilidad para viajar a otros países, en general se solicita la entrega del pasaporte. Pero interesantemente, el año pasado, me parece, Bolsonaro incluso durante las investigaciones se fue a la embajada de Hungría e incluso durmió en la embajada de Hungría, ¿sí? En aquel momento, lo que me parecía era que, bueno, él va a ser preso ahora porque muy claramente huirse a una embajada es un intento de huirse del país, porque sabemos que la embajada es un territorio que no es exactamente territorio nacional, es un territorio extranjero en general, se considera así desde el derecho internacional público. En aquel momento entonces yo creía que él iba a ser preso, pero no fue lo que pasó. Cuando él no fue preso en esa situación, lo que me pareció es que, bueno, me parece que no quieren generar algún tipo de instabilidad o algún tipo de polarización política, pero que van a guardar eso para un momento futuro. Y me parece que cuando Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y también diputado federal en Brasil, empieza esa articulación en Estados Unidos para la imposición de tarifas a Brasil y también de sanciones, en especial
contra los ministros del Supremo Tribunal Federal, en especial Alexandre de Moraes. Ahí entonces me parece que el Supremo Tribunal Federal, o al menos Alexandre de Moraes, decidió actuar con más fuerza contra Jair Bolsonaro. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ya se había impuesto a él algunas restricciones, ¿sí? Sobre conceder entrevistas y sobre también accesar las redes sociales. Él tuvo una ocasión en que violó esas restricciones, creo que 2 semanas atrás o algo así, en que dio una entrevista mismo con esas restricciones. Ahí entonces también me pareció que había la fuerte posibilidad de que fuera preso, pero no fue lo que pasó. Pienso también que hubo una intención de no generar tanta polémica, de no generar la narrativa de que hay una persecución política, ideológica contra Bolsonaro, etcétera. Pero bueno, lo que pasó es que Bolsonaro de nuevo violó esas restricciones sobre concesión de entrevistas, redes sociales, etcétera. Y ahí entonces se dio a él esa prisión domiciliaria. ¿Sí? Y aún así, por supuesto, es algo que está siendo utilizado como una narrativa de persecución política ideológica por los sectores políticos y sociales que apoyan a Bolsonaro, que aún son bastante grandes. ¿Sí? Una pesquisa de unos 2 días atrás, sí, creo que de martes, o no, de lunes mismo, en las redes sociales por la empresa Quest, que es más o menos confiable, llegó a la conclusión que la mayoría de las personas en las redes sociales apoya esa prisión de Bolsonaro, pero es una mayoría que es pequeña, ¿sí? Porque 47% de las manifestaciones en las redes sociales eran contra esa prisión. Y eso es bastante más que el número de personas que apoyan a las tarifas de Trump, porque las pesquisas dicen que 19% de los brasileños apoyan a las pesquisas de Trump, lo que es menos de la mitad de los bolsonaristas. ¿Sí? Entonces, hay muchos bolsonaristas que no apoyan a esa articulación contra Brasil, pero al mismo tiempo no creen que es una decisión justa, ¿sí? Justamente sobre la imposición de las tarifas, me interesa la parte en que mencionas que estas fueron gestionadas por el hijo de Jair Bolsonaro desde el seno o el núcleo del presidente, del expresidente Jair Bolsonaro, y que se parezca un poco a los mecanismos como otras derechas, en caso de Venezuela, sectores internos también gestionan ante los Estados Unidos medidas de agresión económica contra su propio país. Me estás diciendo entonces que la mayoría, incluso de los bolsonaristas, o un segmento, no la mayoría de los bolsonaristas, estarían en contra de estas medidas. Sin embargo, Bolsonaro en un mensaje en redes sociales, entendemos, la justificó diciendo que eran el resultado de la politización de la justicia en su caso. Sí, es una verdad. Es porque Bolsonaro en Brasil, mismo con todo eso, aún tiene un cierto apoyo de parte de la población, ¿sí? Hay una polarización muy, muy, muy fuerte en Brasil, que es casi mitad por la mitad, ¿sí? Mitad de la población con Lula, mitad de la población con Bolsonaro. Por supuesto que cuando se habla así, en verdad la mayoría de las personas son muy centristas, ¿sí? Entonces, si piensas, por ejemplo, en el apoyo a Lula, por supuesto que son unos 15-20% de la población brasileña que es convictamente en favor del presidente Lula, así como en el caso de Bolsonaro son unos 15-20% de la población que tienen convicción absoluta que no importa lo que pase, van a seguir apoyando a Bolsonaro. Y una gran masa de la población, 60-65%, que en verdad tiene simpatías, a veces por uno, a veces por otro, tiene tendencias de apoyar a uno u otro, y un sector bien de más o menos unos 10-15% de la población, de esa parte de 60%, que en verdad, de hecho, entre elecciones y elecciones cambia de posición. Entonces, mucha gente que votó a Bolsonaro en las últimas elecciones o en 2018 eran electores de Lula, ¿sí? Consideraban que el Partido de los Trabajadores había
traicionado promesas, etcétera, y entonces decidieron votar a Bolsonaro. Y después ahora a veces consideraron que Bolsonaro traicionó sus promesas y volvieron a votar a Lula. Entonces hay estos cambios de posición también. Pero en el caso del apoyo a Bolsonaro, hay, yo diría, más o menos la mitad de sus apoyadores o un poquito más de la mitad no están de acuerdo con esas tarifas, porque son sectores de la clase trabajadora muchas veces, ¿sí? Entonces, motoristas de aplicativo, es muy común que motoristas de aplicativo y motoristas en general sean apoyadores de Bolsonaro. Algunos sectores industriales, por ejemplo, que van a ser afectados por esas tarifas. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay una cierta división geográfica también en los apoyos políticos. Y entonces, las regiones del sudeste, ¿sí? De Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, el centro-oeste, que es la región del agronegocio, del agrobusiness, y la región sur de Brasil, en general, apoyan más que la media a Bolsonaro, ¿sí? Pero esas regiones también son regiones que son muy industrializadas, ¿sí? Son regiones en general bastante industrializadas, incluso el estado, la provincia en que Bolsonaro tiene el mayor apoyo, que es Santa Catarina, que es cerca de acá donde yo vivo, que es una de las provincias que tiene más industrias en Brasil, por lo menos una gran concentración de industrias que tienen exportaciones importantes en el sector del acero, del hierro y algunos otros sectores que están siendo afectados por esas tarifas de Trump. Entonces hay esas contradicciones políticas y es uno de los motivos por los cuales yo considero que, por supuesto, que fue un error de la parte de los bolsonaristas hacer esa articulación en exterior contra Brasil. Porque por supuesto, aunque las sanciones hasta ahora, las sanciones en sentido estricto, sean solo contra Alexandre de Moraes, las tarifas tienen una función que es también sancionatoria, ¿sí? De causar prejuicios, problemas, daños a la economía brasileña. Y eso es algo que está siendo recibido muy mal, incluso por sectores de la derecha, por sectores conservadores, incluso el general Hamilton Mourão, que fue el vicepresidente de Bolsonaro Ujú. durante su gobierno, criticó bastante a esas tarifas, a esa articulación. Tarcísio, que es el gobernador de São Paulo, que se considera que es muy posible que iba a ser el candidato del bolsonarismo para las próximas elecciones, parece que rompió con los bolsonaristas, parece que va a conducir una candidatura independiente junto al centrão de Brasil, a los sectores centristas. Y es importante que las personas sepan que en Brasil quien controla la política desde el legislativo es el centro, ¿sí? El centro, lo llamado centrón, que son los partidos y políticos que están muy vinculados a las oligarquías regionales, a los latifundios, etcétera, y que en general son ideológicamente mismo bastante centristas, ¿sí? Por ejemplo, apoyan el diálogo con la China, porque la China es un cliente importante, pero también apoya el diálogo con Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es una especie de fuerza moderadora en la política brasileña y, bueno, ellos estaban muy cercanos a Bolsonaro de nuevo, pero a causa de esas tarifas se aislaron un poco de él y tal vez apoyen a Tarcísio o se queden mismo con Lula, porque muchos de esos sectores moderados, de esos sectores centristas también están ahora en el gobierno del presidente Lula. Entonces, me parece que fue un error estratégico porque las pesquisas de opinión dicen que Lula amplió su apoyo popular en las últimas semanas y también sus intenciones de voto. Muchas personas de las derechas no están felices con esas amenazas de tarifas. Y bueno, no hay también un resultado de cambio de régimen o cualquier otro tipo de resultado que se pudiera, bueno, esperar con esos tipos de acciones. Rafael, pero ¿no crees que también haya privado o intervenido en esta decisión de apoyar sanciones o aranceles en contra de la economía de Brasil, si bien no son populares, incluso en la base bolsonarista, el objetivo sea propinar un declive en la economía de Brasil y más adelante endosar la responsabilidad de ese desempeño económico a la gestión de,
de Lula y bueno, por ende, entonces llevar el discurso por otro lado, porque como avanzan en este mundo contemporáneo, los eventos, lo que sucede hoy, te indigna hoy, mañana puede que no, cambie el signo y el humor de la gente y se olviden de que a un comienzo las rechazaron y después dicen que bueno, el deterioro de la economía, la calidad de vida de los brasileños es el resultado de la falta de diálogo con Washington porque supuestamente se empeñó en perseguir a Bolsonaro. Sí, yo creo que es básicamente eso. Por eso que incluso esa avaliación de que fue un error es de corto plazo, ¿sí? Porque es lo que nosotros estamos viendo ahora. Pero Todo. si el gobierno brasileño no consigue controlar esos posibles efectos negativos sobre la economía brasileña, cuando pase, por ejemplo, un año, las personas van a olvidar que fue Bolsonaro que articuló essas tarifas. A las personas comunes no les interesa mucho esas cuestiones más profundas o de largo plazo, ¿sí? Lo que en general para el ciudadano de la clase trabajadora le interesa, que quiere hoy pagar su alquiler, quiere comprar comida hoy, quiere comprar gasolina hoy, etcétera. Entonces va a hacer una avaliación de que, bueno, la situación en está mala y bueno, quien está en el gobierno ahora es el presidente Lula. Entonces, es responsabilidad de Lula. Por eso que es también en el largo plazo hay la posibilidad de que haya algún tipo de ventaja para el bolsonarismo o al menos un tipo de prejuicio al presidente Lula. Puede ser que aparezca una otra fuerza política que no sea bolsonarista y que sea capaz de exactamente, bueno, decir que no tuve nada que ver con los aranceles, con las sanciones, y también no estoy con el presidente Lula, entonces es posible que las personas confíen en una tercera fuerza, algo en ese sentido, es una posibilidad, incluso el centro político brasileño a veces parece tener ese deseo de construir una alternativa política propia para disputar elecciones. Entonces, en el largo plazo, es posible sí que algo en ese sentido ocurra. Incluso porque en el gobierno mismo de Lula hay sectores que son muy pro Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esos sectores muy pro Estados Unidos, en que yo voy a incluir incluso el vicepresidente que hace, por ejemplo, 20 años era del PSDB, que era el principal partido de derecha rival del Partido de los Trabajadores, incluso disputó elecciones presidenciales contra, ahora no me acuerdo si contra Lula o contra Dilma, pero contra el Partido de los Trabajadores disputó elecciones presidenciales. Y él pertenece, aunque hoy día esté en otro partido y en la vicepresidencia, es parte de una articulación que es pro Estados Unidos. El mismo ministro de la Economía de Brasil, Fernando Haddad, muy famosamente en Brasil pertenece al sector liberal del Partido de los Trabajadores y entonces tiene una visión económica que es bastante hegemónica, ¿sí? Bastante neoliberal, defensora del status quo, de no hacer cambios, etcétera. Y a varios otros sectores del centro político mismo que están en el gobierno de presidente Lula defienden el entendimiento con Estados Unidos a todo costo, ¿sí? No importa lo que Brasil tenga que ofrecer a Estados Unidos, Brasil debe volver a tener un diálogo bastante cercano a Estados Unidos. Y entonces hay una ambigüedad. Y eso es bastante arriesgado porque a causa del interés por las tierras raras, que Brasil también las tiene, aún más ahora que parece que China impuso restricciones a la exportación de tierras raras al occidente, a Estados Unidos, y ya hubo una demostración de interés de Estados Unidos por las tierras raras, incluso algunas declaraciones de políticos brasileños en el sentido de que, bueno, entonces vamos a ofrecer las tierras raras a Estados Unidos para nos librarnos de los aranceles. Y entonces todo es bastante arriesgado, precisamente porque en Brasil, um, incluso en el gobierno del Partido de los Trabajadores, hay sectores que son pro Estados Unidos y que son liberales. La contradicción política acá en Brasil no es tan radical, por ejemplo, cuanto en Venezuela o
algunos otros países en que es todo muy claro y que hay un gobierno patriótico contra hegemónico y hay una oposición sí, que es también antipatriótica, que es pro sistema, sí, entonces eso se queda bastante complejo en nuestro país con esas posibilidades de una de que haya sector sea favorable a Brasil. Rafael, también las implicaciones, las reacciones inmediatas del sector del espacio político opositor a Lula que se expresa en el bolsonarismo, ¿qué decisiones o o actuaciones está tomando para, bueno, rechazar el juicio contra Bolsonaro, la decisión de la prisión domiciliaria, la decisión de prohibirle expresarse en redes sociales? ¿Qué decisiones o acciones están tomando para boicotear o no al gobierno de Lula y expresar de esta forma su rechazo al proceso contra Bolsonaro? Bueno, hace algunos días hubo una movilización popular en apoyo a Bolsonaro y fue exactamente en esa movilización popular que hubo la violación de medidas de restricción, sí, que generó la decisión de prisión, pero esa movilización popular fue bastante más grande que la movilización popular que el gobierno intentó organizar en apoyo al Supremo Tribunal Federal. Entonces, el bolsonarismo mantiene una cierta capacidad de movilización popular. No es la misma capacidad que tenía hace 2, 3 o 4 años, pero aún es la fuerza política que consigue poner gente en las calles, lo que es algo que tiene su importancia. Hay también ahora el intento de articular un impeachment contra Alexandre de Moraes, el Ujú. ministro, el principal ministro del Supremo Tribunal Federal hoy día. Y bueno, hay que comprender que de hecho hay varios sectores políticos en Brasil, incluso que no son necesariamente bolsonaristas, revocatoria. Por eso mismo, incluso hoy día se dice que tal vez hay una división en el el Supremo está conduciendo en general las cosas, no solo esa cuestión de Bolsonaro, pero en general las cosas. Entonces, hay algunos sectores políticos que están un poco, tal vez, llenos de esa situación y tal vez consideren que sin Alexandre de Moraes, la situación se queda más tranquila. Se va a condenar a Bolsonaro, se va a conducir ese proceso, pero sin ese elemento midiático, sí, de los eventos de ese proceso y de otros procesos. Pero al mismo tiempo, no sé, yo no sé si hay clima para un impeachment, porque básicamente se sabe que quien está articulando eso es el bolsonarismo y Rafael, estamos experimentando unas dificultades en la um, señal. los bolsonaristas incluso amenazan. Discúlpame, Rafael, se está experimentando una dificultad en la señal, te estás Ok. congelando. Vamos a esperar que se normalice. Continúa con la idea con respecto a la improbabilidad o no de este impeachment en contra de Alexander de Moraes. Perfecto. Bueno, considerando eso, incluso hay que llevar en consideración que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara son de derecha también, son de centro derecha, aunque fueron amenazados con la ley Magnitsky por algunas figuras del bolsonarismo. Entonces, es posible que no haya clima político para conducir ese proceso de impeachment en el Congreso brasileño a causa de esas contradicciones entre el bolsonarismo y otros sectores políticos que ellos de cuyo apoyo ellos necesitarían para poder conseguir el impeachment
de Alexandre de Moraes. Y más allá de eso, básicamente hacen protestos, aunque en verdad ahora Eduardo Bolsonaro pidió que no aumentara las sanciones y no aumentara los aranceles después de esa prisión de Jair Bolsonaro. Entonces hubo también una especie de vuelta atrás, de recuo por parte de Eduardo Bolsonaro, tal vez con miedo de que Jair Bolsonaro sea conducido de la prisión domiciliaria a una prisión de hecho, sí, una prisión que en Brasil se llama de régimen cerrado, ¿sí? En una penitenciaria propiamente. Entonces es posible como el ministro Moraes en verdad doblega la apuesta, ¿sí? En verdad, cuando él es atacado, él avanza aún más, es posible que estén con una preocupación de que se conduzca a Jair Bolsonaro de la prisión domiciliaria a una penitenciaria. ¿Sí? Entonces, Eduardo Bolsonaro, en verdad, pidió al gobierno de Estados Unidos para no imponer otras sanciones y no aumentar aranceles en respuesta a esa prisión de Bolsonaro. ¿Qué clase de sanciones ha recibido Alexander de Moraes, el magistrado que nos está indicando que lleva este proceso en contra de Jair Bolsonaro y que ha sido prácticamente el centro de todos los ataques en contra del proceso que lleva en contra del expresidente? Bueno, primero, yo creo que hace una o dos semanas, varios ministros del Supremo Tribunal Federal, incluyendo a Alexandre de Moraes, pero no todos, tuvieron sus visas cancelados y sus visas a Estados Unidos. Ellos y sus familiares. Y parece que algunos de ellos tenían hijos estudiando en Estados Unidos, o algo en ese sentido. Y ellos, sus mujeres y sus hijos tuvieron sus visas cancelados. Y el ministro Alexandre de Moraes, y eso pasó la semana pasada, sufrió las sanciones de la ley Magnitsky, fue incluido en la lista de sanciones para la aplicación de la ley Magnitsky, que, bueno, entre otras cosas, impone sanciones a aquellos que mantengan relaciones comerciales y financieras con Alexandre de Moraes. En otras palabras, posiblemente es posible que se imponga sanciones a bancos que mantengan cuentas de Alexandre de Moraes abiertas, ¿sí? Y la Sanciones realidad. secundarias. Sí, sanciones secundarias, exactamente, ¿sí? Porque la idea es que, bueno, Alexandre de Moraes no puede tener cuentas en Estados Unidos. Ok, me parece que él no las tiene. Pero se impone también sanciones a bancos que tengan negocios en Estados Unidos y que mantengan cuentas o hagan transferencias o otros tipos de operaciones porque, como yo dije, casi todos los bancos brasileños, los grandes bancos, tienen también negocios en Estados Unidos, ¿sí? Los bancos privados todos tienen negocios en Estados Unidos y tal vez incluso los bancos públicos también, me parece que tienen, porque hay muchos brasileños en Estados Unidos, entonces se abrieron varias agencias de bancos públicos brasileños también en Estados Unidos. ¿Sí? Ahí, bueno, la apuesta de los bolsonaristas, y es por eso que solicitaron la ley Magnitsky a Donald Trump, la apuesta de los bolsonaristas es que el STF va a intentar forzar a los bancos a mantener las cuentas de Alexandre de Moraes abiertas, ¿sí? Aquí van a intentar por la imposición del derecho de su decisión jurídica, tentar forzar a ellos a mantener esas cuentas abiertas. Y cuando eso ocurra, bueno, esos bancos serían sancionados por Estados Unidos y tal vez incluso se sacaría a Brasil del sistema SWIFT, lo que por supuesto generaría una gran crisis económica, tal vez incluso un colapso económico financiero de Brasil. Pero no me parece que algo en ese sentido va a pasar porque no me parece que ellos van a intentar utilizar una decisión judicial para impedir la aplicación de la sanción, porque sería una gran... no sería prudente de la parte de los ministros intentar hacer algo así porque generaría consecuencias negativas
para todo el país, por supuesto. Y incluso Eduardo Bolsonaro pidió que no se impusieran sanciones de la ley Magnitsky a la mujer de Alexandre de Moraes y a otros parentes, ¿sí? Me parece que para dejar una especie de camino abierto para que Moraes no se quede sin opciones. Y por supuesto, nosotros sabemos que personas inteligentes como el ministro Moraes va a recibir su salario en cash, ¿sí? En especie, o va a pedir que se deposite su salario en la cuenta de su esposa, si están casados en comunión de bienes, por ejemplo, no habría problema jurídico alguno. Entonces, por supuesto que hay maneras de superar ese tipo de sanción, pero es básicamente eso que se impuso a él hasta ahora. Y Eduardo Bolsonaro pidió que no se impusieran nuevas sanciones, tal vez por miedo de que Moraes entonces fuera más duro con Bolsonaro. Y ya, Rafael, bueno, para completar esta conversación sobre la actualidad, sobre el caso en contra de Bolsonaro en Brasil y las consecuencias internas, ya también echar un vistazo a lo que son las consecuencias fuera de Brasil, sus relaciones con los Estados Unidos. Ya está mencionando un adelanto de ello, que es la aplicación de sanciones contra funcionarios en particular, no menos importante como el caso del magistrado que lleva la causa en contra de Jair Bolsonaro. Pero te pregunto si crees que las medidas en contra de la economía de Brasil a partir de la aplicación de aranceles es solo el resultado de una reacción solidaria del gobierno de Trump hacia un partidario en Sudamérica como Jair Bolsonaro, o es el argumento político y la justificación para activar un objetivo mucho más complejo, que es el de ir debilitando o atacando los países BRICS? Sabemos que Rusia tiene más de 25.000 sanciones, tiene un conflicto comercial con China. Recientemente hay tirantes con India porque no se quiere plegar a ese chantaje de no comerciar con Rusia, sino se expone, de acuerdo a Washington, a aplicación de medidas de sanciones secundarias. Entonces está Brasil, que es una de las importantes economías del mundo y es un actor clave en Sudamérica. ¿Crees que una cosa tiene que ver con la otra? ¿Es casual? ¿O es el argumento, la justificación perfecta para Trump para decir, voy por ti, Brasil? Incluso Modi era un aliado de Donald Trump, sí, tenía una excelente relación y Ujú. eso no impidió a Trump de hacer eso con India. Bueno, de hecho es una pregunta muy importante y me parece que es exactamente en ese sentido. Yo no creo en verdad que Trump se importe tanto con Jair Bolsonaro, con los bolsonaristas o algo en ese sentido. Incluso desde de una perspectiva psicológica mismo, de la psicología de Donald Trump, en general, Trump respecta a aquellos que él considera como los fuertes, ¿sí? Aquellos que son fuertes, él respecta. Los que son fracos, no, que son débiles, no tiene respeto por ellos. Y me parece que es bastante claro que hoy día Bolsonaro debe ser interpretado como un actor político bastante frágil, bastante débil. Entonces no me parece que la cuestión principal para Trump es salvar a Jair Bolsonaro o ponerlo de nuevo en el poder en Brasil. Lo que me parece es precisamente que hay, hay otros tipos de interés. En primer lugar, la cuestión de los BRICS, el objetivo, el intento de dividir a los países BRICS unos de los otros, ¿sí? Especialmente los que él identifica como los más frágiles, que en aquel momento, a causa de una geopolítica muy ambigua, por supuesto que eran India y Brasil. India y Brasil intentan mantener un pie en BRICS y un pie en Occidente, a causa de varios motivos. En el caso de India, porque es también su tradición, su manera de percibir el mundo, y a causa de Brasil existe el elemento de la tradición, pero también el elemento de que
En general, la élite brasileña, incluyendo ahí el gobierno de Lula, sus intelectuales, etcétera, son muy influenciados por el occidente, por las modas intelectuales occidentales, incluso las modas progresistas o izquierdistas de Estados Unidos tienen mucha influencia en Brasil. Entonces hay esa ambigüedad importante en Brasil. Entonces se intenta aislar Brasil de los otros países de BRICS. Y tal vez nosotros tal vez tengamos menos resiliencia que India en eso. Entonces hay ese objetivo geopolítico en esas presiones, hay que es el objetivo de dividir a los países BRICS unos de los otros, hay el objetivo económico también que es de proteger ciertos sectores de la economía de Estados Unidos para intentar hacer con que crezcan de nuevo, que se desarrollen, etcétera. Y sabemos que eso es uno de los objetivos principales domésticos de Donald Trump. Y me parece que la cuestión política brasileña es simplemente una herramienta para justificar esa presión de Estados Unidos en Brasil. Nadie debería sorprenderse en el caso que en algunas semanas Estados Unidos encuentre algún tipo de acuerdo con Brasil y abandone a Eduardo Bolsonaro. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por tu disponibilidad y análisis con respecto al caso de contra Jair Bolsonaro. Lo decíamos al comienzo, está siendo judicializado por su presunta implicación en un plan golpista. Esto para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales en las cuales perdió ante Lula y también maniobrar para impedir la juramentación del nuevo gobierno o producir las condiciones para derrocar al gobierno de Lula. Esto ha generado consecuencias a lo interno en el espacio político de Brasil y también repercusiones en las relaciones con los Estados Unidos, expresada en este caso en este juego favorito de Donald Trump y de Washington de imposición de aranceles, de aumentar la presión sobre otros países, esto para conseguir ventajas luego en una mesa de negociación en la cual él ha puesto sus condiciones. Ejemplo de ello, el acuerdo comercial o claudicación de Europa con respecto a Estados Unidos, en donde impone aranceles a Europa y le impone también la condición de que no puede tomar contramedidas hacia los Estados Unidos. Habrá que ver cómo evoluciona el caso de Washington y su disputa con Brasil en este contexto y ver hasta dónde esta expresión en contra del caso que se le sigue a Bolsonaro es una solidaridad política con un aliado en la región o es un argumento, una justificación para instrumentalizar el objetivo de dañar, de socavar la economía brasileña y de amplio espectro también afectar al BRICS. Rafael, muchísimas gracias y bueno, invitado para otra oportunidad a este espacio en Contexto Com y en Venezuela News. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un honor hablar con ustedes. Bien, a Rafael Machado, periodista y analista geopolítico, invitado en el contexto con, como lo decíamos al comienzo, también repetimos al final. Si no se ha suscrito todavía al canal de Venezuela News en YouTube, puede hacerlo a partir de ahora, puede suscribirse, activar la campana de las notificaciones para que sepa cada momento que se publica nuevo contenido de la agencia. Deje sus comentarios, dele like, comparta este otro contenido con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos del YouTube que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesa. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Contexto con la revisión de los temas de interés y de actualidad internacional con nuestros invitados especiales.